Descubrir lugares ocultos en nuestro planeta es muy emocionante. Hoy te llevaré a un viaje que no olvidarás por mucho tiempo. Ponte el traje, esto se va a poner muy frío. Te subes a un avión y aterrizas en la isla cubierta de hielo que es Groenlandia. Te recibe una vista increíble de la aurora boreal, también conocida como aurora polar. No puedes creer lo que ven tus ojos mientras tu guía te cuenta lo raro que es este fenómeno. Normalmente la gente se pasa días intentando cazarlo. Te sientes afortunado y te tomas tu tiempo para apreciar estas hermosas luces verdosas danzantes. Te alegras de haber traído esa cámara, ¿cierto? Entre clic y clic, te enteras de que la aurora boreal es el resultado de unos acontecimientos bastante accidentados. Este espectacular espectáculo de luces se produce cuando las partículas de alta energía procedentes del Sol chocan con la atmósfera superior de la Tierra. El segundo día, sigues explorando el lugar desde el aire. Quizá no te sorprenda, pero Groenlandia es una de las islas más grandes del mundo. A bordo de un helicóptero podrás contemplar el infinito paisaje helado. Por si te da curiosidad, ahora estás volando sobre 1,7 millones de kilómetros cuadrados de hielo grueso. ¿Qué hay ahí abajo? Parece una familia de osos polares. No quieres acercarte demasiado, por supuesto. Las condiciones de Groenlandia pueden ser demasiado duras para la gente que viva ahí, pero algunas especies animales se desenvuelven muy bien en esta tierra helada. Hablo de los renos, los lobos y los zorros árticos. De camino a Groenlandia probablemente hayas hecho una parada en Copenhague. Dinamarca es uno de los pocos países que tienen vuelos comerciales a Groenlandia. No lo sabías antes, pero descubres que la isla forma parte del Reino de Dinamarca. En el mapa está justo entre los océanos Ártico y Atlántico. Tienes suerte de contar con un piloto local que te habla de los secretos que esconde este paisaje. Debajo de esta superficie blanca de 3 kilómetros existe un mundo totalmente diferente. Un mundo lleno de cañones, cráteres tallados por meteoritos y fósiles vegetales milenarios. Estás más que emocionado por ir a visitar cada uno de estos lugares, pero, por supuesto, tendrás que usar tu imaginación, ya que todo está oculto bajo el hielo. Lo creas o no, casi el 80% de la superficie de la isla está cubierta por él. La primera parada de tu viaje es el Gran Cañón de Groenlandia. Aterrizas no muy lejos de él, en algún lugar del norte de la isla. Tal vez sepas que los cañones son valles profundos y estrechos con paredes empinadas, pero apuesto a que no sabías que la palabra cañón hace referencia a un tubo o una cañería. Ahora bien, este Gran Cañón tiene algunas similitudes con el de Estados Unidos. En primer lugar, el tamaño. Tiene al menos 750 kilómetros de largo y hasta 800 metros de profundidad en algunos lugares. Hay un verdadero valle subglacial ahí abajo. Y si te preguntas cómo sucedió esto, bueno, el cañón probablemente fue formado por un río que atravesó Groenlandia antes de que el hielo se hiciera cargo de él. Oh sí, Groenlandia no siempre ha estado cubierta de hielo, solía ser verde, de ahí proviene su nombre. Muchos otros lugares helados de la Tierra, como la Antártida, estuvieron cubiertos de vegetación. Los científicos han descubierto que, en el pasado, Groenlandia no tenía hielo. Con la ayuda de un radar aéreo, hicieron descubrimientos sorprendentes. Por cierto, el hielo es invisible para la tecnología del radar. Si te cuesta creerlo, prueba poner un cubito de hielo dentro de tu microondas. No se derretirá ni se calentará. Un reciente descubrimiento de plantas fosilizadas permitió a los investigadores estimar que Groenlandia solía ser mucho más cálida de lo que podían imaginar. En 2021, una investigación realizada por la Universidad de Vermont halló fósiles de ramas y hojas, lo que dejó a los investigadores muy confundidos. Esperaban descubrir arena y rocas en la capa más profunda de hielo. En su lugar, encontraron una prueba clara de una flora rica. A juzgar por lo que has visto del paisaje, es difícil creer que solía haber bosques ahí. Hoy en día encontrarás algo de vegetación de tundra en la parte costera de la isla, y eso es todo. Pero según el material genético encontrado en estas plantas fósiles, los investigadores creen que la isla solía ser mucho más verde. Es muy probable que hubiera bosques llenos de insectos con mariposas y escarabajos volando por doquier. La temperatura promedio de la isla variaba de 10 grados centígrados en verano a menos 17 grados centígrados en invierno. La operación Icebridge de la NASA ha sobrevolado Groenlandia más de 100 veces. Esto ha permitido a los investigadores crear mapas 3D de la isla y averiguar la edad de cada capa de hielo en Groenlandia.
Ellas pueden ayudar a responder muchas preguntas científicas, ya que se forman a lo largo de miles de años. Se trata de capas de nieve sobre más nieve. La nieve se compacta y se convierte en hielo, creando así lo que llamamos una capa de hielo. ¿Recuerdas los fósiles de los que hablamos? Se cree que son del periodo Eemiano, que tuvo lugar hace 130.000 a 115.000 años. Según las innovadoras imágenes en 3D de la NASA, podemos ver 3 periodos climáticos distintos dentro de la capa de hielo. La capa superior es bastante plana y uniforme. Si decidieras ir más profundo, encontrarías la capa formada durante la última glaciación. Es más compleja y accidentada. El hielo ahí es más oscuro que el que se ve en la superficie. Si dejas que tu mente divague, puedes imaginar cómo era esta parte del mundo cuando los mamuts vagaban por ella. Si siguieras cavando, acabarías encontrando restos de hielo del periodo Eemiano del que te he hablado. Dicho eso, los cañones no son lo único inusual que se encuentra bajo el hielo. Si pudieras echar un vistazo bajo todas esas capas de nieve, verías una impresionante cordillera y también fiordos. En 2017, los científicos crearon un mapa que mostraba el aspecto de Groenlandia sin todo ese hielo. Había una depresión en forma de cuenco en el centro de la enorme isla. Esta depresión era probablemente un antiguo lago. A su alrededor había un círculo de cordilleras costeras. Este escenario probablemente se parecía a los paisajes de la Patagonia moderna. Grandes montañas con cimas nevadas, rodeando lagos cristalinos. Este antiguo lago de Groenlandia es una maravilla en sí mismo. Imagina una fosa del tamaño de Rhode Island y Delaware juntos. Se cree que el lago abarcaba más de 7.000 kilómetros cuadrados y en otros tiempos fue alimentado por al menos 18 arroyos diferentes. Estas aguas azules y cristalinas eran sin duda muy atractivas y heladas, por supuesto. Si decides bañarte en ellas, ten cuidado, el agua podría alcanzar los 240 metros de profundidad en algunos lugares. En el tercer día de tu aventura, descubres un verdadero parque acuático bajo el hielo. Mientras paseas por la isla, tu guía te dice que estés atento a las grietas de la superficie. Estas grietas son las responsables del moderno salón acuático que hay ahí debajo. El agua de deshielo y el agua de lluvia fluyen por las grietas hasta el lecho del río. Esto forma un paisaje de lagos y arroyos que recuerdan a joyas, llenos de agua cristalina. Los investigadores calculan que existen unos 60 lagos pequeños bajo el hielo. Y sí, son lagos de verdad. Quizá uno de los elementos ocultos más impresionantes de esta isla sea un cráter de meteorito. Debajo del glaciar de Hiawatha se encuentra un cráter de impacto de 30 kilómetros de ancho, lo suficientemente grande como para tragarse la ciudad de Washington. Al parecer, un asteroide de hierro de 1,5 kilómetros de ancho golpeó la atmósfera de la Tierra en los últimos 100.000 años y eligió Groenlandia como punto de aterrizaje. Si alguien hubiera estado cerca para verlo, habría sido testigo de un verdadero espectáculo. Una bola de fuego blanca y resplandeciente atravesando el cielo. Los científicos especulan que, si aterrizó en una capa de hielo, de seguro vaporizó tanto el agua como la roca. Un testigo hipotético a cientos de kilómetros del lugar del impacto habría oído un trueno ensordecedor. Las personas que deambulan por Google Earth se topan con los lugares más nuevos y extraños del mundo, como esta misteriosa pirámide descubierta en la Antártida. Muy pronto, Internet explotó con todo tipo de teorías sobre esta forma inusual. ¿Podría ser una señal de una forma de vida diferente? ¿Es realmente natural o fue hecha por el hombre? Para empezar, no es la primera vez que descubrimos una pirámide en la Antártida. La primera fue observada por la Expedición Antártica Británica en la década de 1910 y se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Que su descubrimiento se mantuviera oculto solo alimentó el misterio. Una segunda estructura de este tipo fue descubierta en 2016, lo que aumentó aún más el interés en el asunto. El misterio pronto fue descifrado por científicos. Estas formaciones son solo montañas. Están ubicadas cerca de los montes Ellsworth, un rango de más de 400 kilómetros de largo. Entonces, son solo picos de montañas que han atravesado la capa de hielo. Su forma particular es solo una coincidencia. Las pirámides se encuentran en toda la naturaleza. El monte Cervino en los Alpes y el Bulandstindur en Islandia, por ejemplo, son bastante similares en términos de forma. En cuanto al nombre oficial de estas cosas, se llaman nunataks, o picos de roca que se asoman a través de un glaciar o una capa de hielo.
La Antártida tiene características mucho más increíbles, como el hecho de que es el hogar del 60 a 90% del agua dulce del mundo. Eso se debe a que su capa de hielo es la más grande de nuestro planeta y se extiende a lo largo de 14 millones de kilómetros cuadrados. Te ahorraré los cálculos, pero eso deja solo el 1% del continente libre de hielo. El hielo de la Antártida alcanza 4,5 kilómetros de espesor en su punto más profundo, lo que significa la mitad de la altura del Everest. Si alguna vez se derritiera por completo, el nivel del mar aumentaría cerca de 60 metros. Sin embargo, no siempre ha hecho tanto frío aquí. En algún momento de la historia de nuestro planeta, la Antártida tuvo las mismas temperaturas promedio que tiene hoy la ciudad de Melbourne. Tomó mucha investigación, pero los científicos descubrieron que las temperaturas de la Antártida podrían haber alcanzado hasta 17 grados centígrados. Claro, eso fue hace 40 o 50 millones de años, pero si lo piensas bien, fue en la misma época en la que los dinosaurios vagaban por la Tierra. El tiempo también es diferente en este continente. Todas las líneas de longitud que nos ayudan a calcular diferentes zonas horarias se fusionan en un solo punto, en el Polo Sur. Aquí hay 6 meses de luz diurna en el verano seguidos de 6 meses de completa oscuridad durante la estación más fría. Entonces, los científicos que trabajan aquí permanecen en promedio en la misma zona horaria de la que provienen. Las cataratas de sangre no son un capítulo de una película de suspenso, sino simplemente una serie de cascadas ubicadas en una de las regiones más secas de la Antártida. Emergen de un lago subterráneo lleno de un tipo especial de bacteria. Estos pequeños organismos usan sulfatos como combustible en lugar de azúcares, lo que los hace muy interesantes para los científicos. El agua contenida en este lago está tan llena de hierro que básicamente se oxida cuando se encuentra con el aire. Entonces, el color rojizo de la cascada también le da su nombre. El megalodón fue el depredador más grande jamás conocido en la historia de nuestro planeta. En cuanto a su ubicación, vivió prácticamente en todas las aguas de nuestro globo, excepto cerca de los polos. La razón por la que no se encontraron dientes de megalodón en la Antártida es probablemente porque la gigantesca criatura se adaptó solo a las cálidas aguas tropicales y subtropicales. Si planeas visitar la Antártida en barco algún día, debes saber que es posible que no llegues allí en un barco no metálico. El casco de los barcos debe ser de acero o aluminio para soportar las duras condiciones climáticas del lugar. La Antártida no es el hogar de muchos insectos. De hecho, solo hay una verdadera especie que llama hogar a este lugar, un mosquito sin alas llamado Bélgica antárctica. Esta mosca es tan pequeña que solo alcanza de 2 milímetros a 6 milímetros de largo, pero sigue siendo el animal terrestre más grande de la Antártida. Muchos peces antárticos también tienen una sustancia anticongelante en la sangre. No necesariamente la necesitan para protegerse de las bajas temperaturas, pero sí para el contacto con el hielo. Estos anticongelantes están formados por grandes moléculas de glicoproteína. Rodean los pequeños cristales de hielo que se puedan formar, asegurándose de que no se propaguen por los tejidos del animal, lo que podría causar mucho daño. También crean una especie de almohada pequeña que bloquea los cristales de hielo afilados, por lo que es menos probable que causen dolor. Tampoco llueve mucho en este continente helado, pero una sorprendente peculiaridad meteorológica de la Antártida es que está llena de polvo de diamantes. Está compuesto básicamente de pequeños cristales de hielo que emergen del aire húmedo cerca de la superficie de la Tierra. Piensa en ello como una niebla helada. A medida que fluyen por el aire y son tocados por la luz del sol, comienzan a brillar, haciendo que los visitantes se sientan como si estuvieran rodeados de diamantes. Probablemente sea el último lugar donde querrías dar a luz, pero en 1978 nació aquí la primera persona de la historia. Emilio Marco Palma es su nombre, y desde entonces otras 10 personas han nacido en la Antártida. Hay un lago en este continente helado que está tan lleno de sal que es imposible que se congele, incluso si las temperaturas bajan hasta los -5 grados centígrados. Eso es porque el agua pura se congela a 0 grados centígrados. Si el agua contiene sal, aún se congelará, pero a una temperatura mucho más baja. Esta es ajustable según la sustancia en sí y la cantidad que se haya colocado en el agua. La Antártida fue el último continente oficial en ser descubierto. Permaneció completamente invisible hasta la década de 1820, pero se necesitaron otros 20 años para confirmar que en realidad era un continente y no solo un grupo de islas heladas. El hecho de que haga mucho frío aquí no significa que no puedas tener una cita aquí.
Una noche de diciembre, un científico estadounidense que estaba destinado en la Antártida inició sesión en una aplicación de citas simplemente por curiosidad. Estaba seguro de que no aparecerían otros perfiles, pero para su sorpresa pronto encontró a alguien. Otro investigador que estaba estacionado a solo 45 minutos de distancia. En helicóptero, por supuesto. Eventualmente se juntaron y tuvieron la primera cita en la Antártida jamás registrada. Aparte del hielo, este continente tiene algo más en abundancia que cualquier otro pedazo de tierra en el planeta: meteoritos. Si observamos las investigaciones realizadas por científicos, los meteoritos tienen las mismas posibilidades de llegar a cualquier lugar de nuestro planeta. Sin embargo, una vez que atraviesan nuestra atmósfera, la situación es un poco más compleja. Esto se debe a que los diferentes climas de nuestro planeta, como los húmedos que se encuentran cerca de la jungla, tienen mucha humedad y oxígeno que corroerán la mayoría de los meteoritos. El clima en la Antártida es realmente seco, por lo que la posibilidad de que los meteoritos se corroan es mínima o nula. Más aún, es mucho más fácil detectar estas rocas en la superficie blanca y helada de esta área que en cualquier otro lugar de la Tierra. Si no te da miedo el frío, seguramente te asustes cuando escuches sobre los vientos aquí. Eso es porque la Antártida es, en su mayor parte, el lugar más ventoso de la Tierra. Se ha informado que las velocidades del viento alcanzan incluso los 320 kilómetros por hora. El Polo Sur es más que pingüinos y nieve interminable. Hay un mundo fantasma oculto dentro de él. Mira, está justo aquí en el globo terráqueo. No confundas la Antártida con el Ártico, que está en la parte superior de nuestros mapas. Es mucho menor en tamaño y, seamos honestos, mucho menos misterioso. La capa de hielo que cubre la Antártida tiene un espesor de aproximadamente 1,6 a 4,8 kilómetros, lo que equivale a hasta 16 torres Eiffel apiladas una sobre otra. Esta enorme manta oculta las verdaderas características y contornos del territorio de la Antártida. Todavía no sabemos mucho sobre este misterioso continente y hay que culpar al hielo y a la nieve por eso. Ni siquiera conocemos la verdadera forma y tamaño de este continente. Mapear la Antártida sin algunas palas gigantes es una tarea increíblemente difícil. Pero los satélites aprendieron a penetrar el hielo con sus cámaras, y ahora sabemos que en realidad hay un paisaje antiguo, enorme y dramático bajo la nieve, el fantasma del pasado. Hace unos 90 millones de años, la Antártida era un lugar mucho más cálido. Era en realidad una selva tropical exuberante con montones de plantas y probablemente llena de vida. Incluso tenía ríos que la atravesaban. Luego vino el hielo. Esto ocurrió hace aproximadamente 34 millones de años, durante la transición del Eoceno al Oligoceno, cuando nuestro planeta se enfrió significativamente. Fue el inicio de una de nuestras varias edades de hielo. La Tierra permaneció, pero ahora estaba oculta bajo hielo y nieve que se volvían cada vez más gruesos. A la vista común, la Antártida se convirtió en un desierto blanco, vasto, plano y desprovisto de características. El tiempo pasó. Esta enorme capa de hielo se movió, suavizó y desplazó el suelo que tenía debajo. Durante millones de años cambió el aspecto de la Tierra. Ahora, si miráramos bajo el hielo, no habría rastros del Polo Sur original, excepto por un lugar. En áreas donde el hielo es especialmente grueso y no se mueve mucho, como en el este de la Antártida, en realidad ha funcionado al revés. Se ha convertido en una especie de manta supergruesa que protege la Tierra. Normalmente cosas como el viento o la lluvia desgastan el suelo con el tiempo de manera lenta, lo que cambia su forma. Pero tenemos esta cobertura de hielo protectora, la cual evita que estos procesos naturales lleguen a lo que está debajo. Entonces el terreno se mantuvo casi igual durante millones de años, como si hubiera estado congelado en el tiempo. Esta área especial cerca de las cuencas subglaciales de Aurora y Schmidt se ha convertido en el fantasma del paisaje de la Antártida. Este lugar apenas ha sido tocado desde que quedó cubierto de nieve hace 34 millones de años. Es una huella histórica, un sitio que puede mostrarnos cómo lucía el suelo de la Antártida antes de convertirse en una pesadilla helada. Cuando los científicos observaron debajo de la Antártida Oriental, vieron un asombroso fantasma. Las huellas de los ríos que fluían allí hace millones de años, diversos valles y unas extrañas islas pequeñas, además de 3 grandes porciones de tierra en forma de letra U. Oye, ¿de qué se trata eso? Como puedes ver, los continentes en nuestro planeta están en constante movimiento. Se deslizan a lo largo del manto de lava ardiente como cereal en leche. A lo largo de la historia se unieron y separaron varias veces. Hace cientos de millones de años, varios continentes formaron parte de un gigantesco Gondwana. La Antártida era uno de ellos. Solía ser una gran masa de tierra.
Pero cuando Gondwana se fragmentó, el pobre continente fue estirado por fuerzas tectónicas. Partes de tierra fueron separadas unas de otras. ¡Suaj! Y se desgarraron. Y así fue como obtuvimos estos grandes pedazos o bloques de tierra bajo las gruesas capas de hielo. En cualquier caso, los científicos ahora quieren explorar un poco más este fantasma. Pero para estudiarlo a fondo, necesitan perforar realmente a través del hielo, como usar un popote para llegar al fondo de un batido espeso. Esto los ayudará a recoger algunas rocas y tierra desde muy abajo para aprender más sobre la historia y clima de nuestro planeta. La Antártida es el quinto continente más grande del mundo, aproximadamente más grande que toda Europa o Australia, por lo que compite en tamaño con toda América del Sur. Aparte de la Antártida Oriental que discutimos, hay varias regiones más. La península antártica, el Polo Sur, la Antártida Occidental y el Mar de Ross. El continente es básicamente un terreno congelado y todo su paisaje oculto y misterioso ha sido menos explorado que el terreno de Marte. Solo sabemos con certeza que sin hielo no solo sería plano y vacío, sino que sería un mundo entero lleno de grandes montañas, enormes cañones e incluso ardientes volcanes. Algunos de estos volcanes son tan enormes que sobresalen por encima de las capas de nieve. Solo en la Antártida Occidental hay al menos 138 volcanes, aunque actualmente solo alrededor de 8 o 9 de ellos están activos. Uno de los más locos es el monte Erebus, el volcán más austral y el más alto del continente, con unos 3.800 metros de altura. Y muy por debajo de la capa de hielo, este lugar alberga cuevas subvolcánicas muy hermosas. Las temperaturas allí son lo suficientemente cálidas para andar en camiseta. La península antártica o Antártica Menor parece un grupo de islas montañosas ubicadas profundamente bajo tierra. Tienen rocas volcánicas más nuevas que son parte del anillo de fuego del Pacífico, el cual es como un gran círculo de volcanes y zonas sísmicas alrededor del Océano Pacífico. La Antártida Mayor es una vasta región casi tan grande como Australia. Comprende la Antártida Oriental y el Polo Sur. Bajo el hielo es una tierra de rocas que han existido durante muchísimo tiempo, incluyendo la zona especial que mencionamos. Probablemente sepas que la Antártida está casi desprovista de humanos. No es de extrañar con una temperatura media de unos menos 43,3 grados Celsius. Pero a pesar de que este lugar es horriblemente frío y desolado, la vida aún se aferra. ¿Lo adivinaste? En el inframundo. En 2017, científicos encontraron rastros de ADN de algas, musgo e incluso posiblemente pequeños animales desconocidos en las profundas cuevas. Eso significa que, incluso en condiciones tan extremas, todavía existen ecosistemas únicos que prosperan en pequeños bolsillos cálidos aislados bajo la nieve. Hubo otro hallazgo increíble bajo la plataforma de hielo Ross en la Antártida. Un ecosistema vibrante dentro de un río subterráneo. Los científicos han sospechado por mucho tiempo que el subsuelo de la Antártida debería tener algunos lagos y ríos de agua dulce. Un día, un satélite divisó allí un surco. Decidieron explorarlo y usaron un taladro de agua caliente para abrirse paso a través del hielo. Cuando llegaron al inframundo, dejaron caer una cámara en uno de esos ríos subterráneos de agua dulce. Al principio pensaron que solo encontrarían algunas rocas o algo así, pero en su lugar se toparon con cientos de anfípodos, diminutas criaturas parecidas a camarones. Los pequeños se aglomeraron rápidamente alrededor de la lente. Los camarones bloquearon la cámara y los científicos no pudieron observar lo que querían. Bastante gracioso, pero al menos eso significa que realmente hay un ecosistema importante en lo profundo de la Antártida. Ahora van a explorarlo. Y todo esto es solo el comienzo del misterioso inframundo. La nieve de la Antártida también oculta el cañón más profundo de la Tierra bajo el glaciar Denman. Bueno, la fosa de las Marianas sigue siendo el punto más profundo de la Tierra, pero es parte de la corteza oceánica, geológicamente hablando. Además, en 1958, exploradores encontraron una enorme cordillera bajo el hielo, tan grande y alta como los famosos Alpes. La cordillera se extendía alrededor de 1.200 kilómetros con picos tan altos como 2,70 kilómetros, y toda esta magnificencia está enterrada bajo toneladas de hielo. ¿Quién sabe qué más podríamos encontrar allí? La Antártida contiene alrededor del 60% de toda el agua dulce de nuestro planeta, lo que significa que sería bastante malo si se derritiera. Por ejemplo, existe este glaciar del juicio final, conocido oficialmente como el glaciar Thwaites. Es una enorme formación de hielo aproximadamente del tamaño de Florida y se está derritiendo ahora mismo. Cada año, los niveles del mar suben un 4% debido a esto.
Si este coloso se derrite por completo, los niveles del mar en todo el mundo aumentarán 0,6 metros, lo cual podría no parecer mucho, pero sería catastrófico para las áreas costeras. Afortunadamente, investigadores han descubierto que incluso si su plataforma de hielo colapsara en los próximos 50 años, el glaciar en sí no retrocedería tan rápido como temían. Sigue perdiendo hielo rápidamente, pero sería un proceso bastante lento. La Antártida. Un mundo nevado con una temperatura aproximada de 40 grados bajo cero, cubierto de hielo por millones de años. Pero no siempre fue así. Los científicos acaban de encontrar algo enterrado profundamente bajo el fondo marino que no debería existir. Pequeñas gotas doradas de ámbar. Esto significa que la Antártida alguna vez estuvo llena de vida y cubierta de árboles densos. Pero algo le ocurrió. Algo que podría cambiar nuestra percepción sobre el futuro. La Antártida ha sido una tierra de vientos aulladores durante millones de años. Ningún árbol puede crecer allí hoy en día. Pero los científicos que estudiaron esas tierras decidieron perforar profundamente bajo la superficie antártica. Bajaron miles de metros bajo el hielo y sacaron antiguas capas de sedimento. Y allí, atrapados en el tiempo, encontraron diminutos trozos de ámbar dorado. El ámbar es básicamente resina de árbol fosilizada. Se encuentra en todo el mundo, a menudo con piezas de vida antigua perfectamente conservadas. Insectos atrapados en pleno vuelo, polen congelado en el tiempo. Enteros y diminutos ecosistemas pueden quedar atrapados dentro de las gotas doradas. En cada continente, pero no en la Antártida. Hasta ahora. La diminuta partícula descubierta tiene entre medio y 1 milímetro de tamaño, más pequeña que un grano de arena, pero con un enorme significado. Esta gota alguna vez resumó de la corteza de un árbol, hace unos 90 millones de años. Lo que es aún más sorprendente es que el ámbar solo es producido por ciertos tipos de árboles, aquellos que crecen en selvas y bosques lluviosos templados y húmedos. Fue entonces cuando surgió la revelación. La Antártida fue una selva lluviosa. Esas diminutas motas de ámbar, visibles con detalles solo bajo un microscopio, nos cuentan una vívida historia de un ecosistema lleno de vida y vitalidad. Hace unos 90 millones de años, durante el período Cretácico, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, la Antártida pudo haber estado cubierta de exuberantes bosques pantanosos, llenos de coníferas imponentes, helechos y plantas antiguas. Algunos de los fragmentos mostraban signos de daño. Eso significa que los árboles que las produjeron habían sido heridos, tal vez por incendios forestales o parásitos. Sin embargo, a pesar de eso y a pesar de que pasó millones de años en el fondo marino, este ámbar estaba casi perfectamente preservado. Sólido, transparente y sin grietas. Por lo general, el ámbar enterrado bajo presión y calor extremos se desintegra con el tiempo. Pero esta pieza sobrevivió. Eso significa que otras piezas podrían haber sobrevivido también, y podríamos encontrar más en el lecho oceánico. Pero este no fue el primer indicio de que la Antártida fue un lugar completamente diferente en el pasado. Comenzó en 2017. Un equipo de científicos perforó el lecho marino cerca del glaciar Pine Island, en la costa oeste de la Antártida. Extrajeron núcleos de sedimentos, muestras largas y cilíndricas de tierra que habían estado enterradas durante millones de años. ¡Y fue una locura! Dentro de esas capas encontraron raíces fosilizadas, polen, esporas, huellas de un antiguo bosque que una vez prosperó allí. Y eso es exactamente lo que han estado estudiando desde entonces. Para no dañar nada, tuvieron que dedicar años de arduo trabajo, descomponiendo el sedimento en miles de diminutos fragmentos y examinándolos bajo microscopios fluorescentes. El mismo equipo también encontró otra pieza del rompecabezas en el año 2020. Hallaron más muestras sedimentarias del fondo oceánico que indicaban la existencia de una tierra con densos bosques, ríos y humedales, un mundo que se asemejaba más al noroeste del Pacífico o a Nueva Zelanda. Pero, ¿por qué era tan cálida la Antártida en ese entonces? Bueno, todo eso tiene que ver con la atmósfera.
Hace 90 millones de años, los niveles de dióxido de carbono de la Tierra eran terriblemente altos. Fue uno de los periodos más cálidos de la historia, con temperaturas que se disparaban incluso en los polos. Piensa que la Antártida no tenía casquetes de hielo. En cambio, podría haber tenido insectos zumbadores e incluso dinosaurios recorriendo sus bosques. Pero para saber qué les pasó, el equipo tiene que encontrar más evidencias. La Antártida es un lugar lleno de misterios. Es difícil de estudiar porque está cubierta de nieve y hielo, tanto que ni siquiera conocemos su verdadera forma y tamaño. Algunas partes de la capa de hielo tienen casi 5 kilómetros de espesor, la mitad del largo de la Fosa de las Marianas, la trinchera más profunda de la Tierra. Afortunadamente, la nieve tiene una gran cualidad. Puede congelar las cosas en el tiempo a la perfección. Capa tras capa, año tras año, entierra el pasado de la naturaleza como una cápsula del tiempo. Al principio, la nieve recién caída es suave y se desplaza fácilmente con el viento, llena de aire. Pero a medida que se acumula más nieve encima, se comprime, expulsa las bolsas de aire y se transforma en hielo denso. Esta presión de congelación encierra todo en su interior. Atrapa plantas ancestrales, animales e incluso paisajes enteros. Y literalmente se congelan en el tiempo, porque el frío extremo demora la descomposición. Detiene el crecimiento de bacterias, previene la putrefacción y mantiene las cosas casi intactas durante miles, a veces incluso millones de años. Eso es exactamente lo que está sucediendo en la Antártida. Los científicos tienen que escanear hasta el final de esta nieve para descubrir cómo lucía este lugar hace millones de años. Lo que han encontrado es un mundo perdido entero enterrado bajo kilómetros de hielo. Estaba bajo el hielo más grueso de la Antártida Oriental, cerca de las cuencas subglaciales Aurora y Schmidt. El peso del hielo ha sido tan inmenso durante tanto tiempo que, de hecho, protegió la Tierra de la erosión. Los científicos lo llaman el fantasma del paisaje de la Antártida. Y no se parece en nada al desolado y liso páramo visto desde arriba. Han descubierto ríos que alguna vez fluyeron libremente, ahora congelados. Valles esculpidos por el agua. Incluso 3 enormes colinas de picos afilados. Pero, ¿qué son? Para entender eso, necesitamos remontarnos aún más atrás en el tiempo, a la era en que la Antártida todavía era parte de un continente perdido. Hace cientos de millones de años, la tierra que ahora llamamos Antártida formaba parte de Gondwana, un enorme supercontinente que incluía a Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida, todos fusionados. Pero a medida que las placas tectónicas de la Tierra se desplazaban lentamente, Gondwana se rompió en pedazos. La Antártida fue desgarrada, su tierra fue extendida y fracturada. Las enormes capas de hielo que se formaron después cubrieron estas masas de tierra fragmentadas y las preservaron como fósiles congelados. A medida que el hielo se desplazaba y se derretía, se formaron valles y es probable que antiguos ríos llevaran agua hacia una costa que estaba a cientos de kilómetros de distancia de donde se encuentra ahora. Pero eso no es lo único que la Antártida tiene oculto. Si quitaras el hielo, no verías un continente liso y vacío. Verías un paisaje dramático, montañas imponentes, valles profundos, incluso ardientes volcanes. En la Antártida Occidental, al menos 138 volcanes están enterrados bajo el hielo. Uno de ellos, el monte Erebus, sigue activo y en su interior tiene cálidas cuevas volcánicas donde podrías caminar en camiseta. Oh, y si no fuera lo suficientemente extraño, el Erebus también está expulsando oro. Sí, diminutas partículas de oro que provienen del interior de la Tierra. Los científicos creen que esto ocurre porque el magma, la roca supercaliente y semifundida debajo de la superficie, transporta oro líquido a medida que asciende. Cada día, el Erebus libera unos 100 gramos de oro, lo que equivale a unos $6,000 diarios. En un año, eso suma 30 kilogramos, o más de $2 millones flotando hacia el cielo.
Desafortunadamente, antes de tomar las palas, tenemos que recordar que solo son partículas microscópicas. A menudo tienen menos de 60 micrómetros, más delgadas que un cabello humano, sin mencionar que están esparcidas hasta 1000 kilómetros de distancia del propio volcán. Encontrarlas es casi imposible. Pero eso solo demuestra que incluso en un lugar tan inhóspito que parece un desierto blanco, hay muchos misterios fascinantes por descubrir. Por ejemplo, de alguna manera, la vida sigue aferrándose allí. En 2017, los científicos perforaron profundamente bajo el hielo de la plataforma de hielo de Ross, buscando agua. Pero en su lugar, encontraron algo fantástico. Un río, escondido bajo 500 metros de hielo, corriendo a través de la oscuridad. Y dentro de él, cientos de diminutas criaturas parecidas a camarones. Estás sumergiéndote en las oscuras y heladas aguas de la Antártida. La inquietante oscuridad azul te envuelve y te recuerda la vasta extensión del espacio abierto. En estas profundidades, donde menos esperas encontrar a alguna criatura viviente, de repente escuchas un sonido fuerte y extraño, un ruido de graznido, como si un pato gigante estuviera escondido en las profundidades. En 1960, investigadores grabaron por primera vez este sonido y lo llamaron Biodog, o biopato en español. Ingenioso, ¿verdad? Durante décadas, intentaron desentrañar el misterio de su origen. ¿Era un kraken gigante, una nave extraterrestre que se había estrellado en el océano, un monstruo marino misterioso o un pato enorme? Había muchas versiones, cada una más extraña que la otra. Los oceanógrafos detectaron sonidos similares en otras ubicaciones también. Frente a la costa occidental de Australia y cerca de Nueva Zelanda registraron señales similares, pero de tono más agudo, a las que llamaron biogoose o bioganso en español. Parece que la atmósfera inquietante de esta historia desaparece con tales nombres. De todos modos, estos sonidos no eran incidentes aislados. Ocurrieron múltiples veces en intervalos consistentes. Al principio, muchos pensaron que la fuente debía ser mecánica, dada la regularidad de los sonidos. Sin embargo, estudiar los océanos en la segunda mitad del siglo XX era un desafío debido a las tecnologías limitadas. No obstante, los científicos persistieron en la recolección de datos sobre el Biodog y el Biogoose, impulsados por su insaciable curiosidad. A medida que se acumulaba más información, también lo hacían las teorías. Pero los científicos finalmente desvelaron el misterio. Biodog resultó ser una forma de comunicación con un origen biológico. Cuando los investigadores analizaron los sonidos repetitivos, notaron que las señales nunca se superponían. Una fuente hablaba mientras las otras permanecían en silencio, lo que sugería una forma de comunicación. La pregunta persistía: ¿qué criatura oceánica poseía un método tan extraordinario de comunicarse a través de sonidos de frecuencia variada? La respuesta, como muchos seguro han adivinado, son las ballenas. Científicos compararon el sonido Biodog de la Antártida con los llamados de las ballenas minke y encontraron similitudes sorprendentes. Los sonidos Biogoose de las aguas frente a Australia y Nueva Zelanda probablemente les pertenecían a otras especies o a ballenas minke muy jóvenes. Este descubrimiento, sin embargo, solo profundizó el misterio. ¿Cuál era la función de estos sonidos? ¿Estaban las ballenas discutiendo sus planes de cena, riéndose de los humanos que grababan sus voces o quizá compartiendo profundos conocimientos sobre el universo? Las posibilidades eran infinitas, pero la revelación más asombrosa fue que los humanos podrían aprender a comunicarse con estas magníficas criaturas algún día. Comunicarse con las ballenas ya no es una idea descabellada. Científicos de la Universidad de California establecieron contacto con una ballena jorobada llamada Swain. En un experimento innovador, los investigadores llevaron a cabo una conversación de 20 minutos con el mamífero marino. Así es como lo lograron. Los especialistas emprendieron una expedición marina hacia la costa de Alaska, donde grabaron los sonidos de un grupo de ballenas jorobadas. Luego, los reprodujeron a través de altavoces para enviar las señales de regreso al océano. Los sonidos grabados se asemejaban a un saludo como «Hola, ¿qué tal?», pero en el idioma de las ballenas. Estos saludos son utilizados por estos animales para llamarse entre sí o indicar su ubicación. Poco después de enviar las señales, los investigadores recibieron una respuesta.
Twain se acercó al barco, lo rodeó y respondió con un hola propio. Esto marcó el inicio de la primera conversación entre un humano y una ballena. Durante 20 minutos, los científicos enviaron 36 señales a Twain y la ballena respondía cada vez. Además, esperaba intervalos antes de contestar. Es decir, el equipo recibía una respuesta de la ballena, esperaba 10 segundos y activaba el sonido nuevamente. Luego, los investigadores esperaban 10 segundos y respondían. Parece que Twain era un interlocutor muy delicado. Tal vez era un caballero en el mundo de las ballenas, quién sabe. O tal vez simplemente estaba intrigado por la interacción inusual. Las señales usadas en esta comunicación le pertenecían a un grupo de ballenas que incluía a Twain. Es probable que los investigadores hubieran grabado los propios sonidos de Twain y los utilizaran para comunicarse con él. En cierto sentido, Twain estaba conversando consigo mismo. Continuemos nuestro viaje y aventurémonos en la fosa oceánica más profunda de la Tierra, la Fosa de las Marianas. Un recordatorio rápido. La Fosa de las Marianas es un colosal abismo en el fondo del océano, que se extiende por más de 2.400 kilómetros al sur de Japón y alcanza una profundidad de casi 11.000 metros en su punto más profundo. Para ponerlo en perspectiva, la altura del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, representa aproximadamente una décima parte de la profundidad de la Fosa de las Marianas. Ahora, imagina esto. En este abismo profundo y oscuro, los científicos registraron un sonido extraño. A diferencia de Biodog, este se asemejaba a algo de una película de ciencia ficción. Un estruendo bajo seguido por un tintineo metálico, que recordaba los sonidos de las naves espaciales en las películas de ciencia ficción. Los investigadores llamaron a este fenómeno misterioso ruidos Biotwang. Los científicos detectaron por primera vez este extraño sonido en 2014 durante un estudio acústico en la Fosa de las Marianas. Y rápidamente identificaron su origen. Ballenas, específicamente ballenas de Bride. Utilizando inteligencia artificial, los investigadores analizaron alrededor de 200.000 horas de grabaciones de audio del océano y encontraron coincidencias con un grupo de ballenas de Bride. Al igual que otros animales, estas utilizan sonidos como una forma de comunicación. ¿Sabes qué más se encontró en el fondo de la Fosa de las Marianas? ¡Una botella de plástico! Es poco probable que haya sido obra de un kraken, una ballena o algún tipo de monstruo. Aquí todo es más simple. La botella terminó allí por culpa de un ser humano. Pero este es un tema para otro video. Bien, lidiemos con un ruido más. Esta vez no hay ballenas, solo un sonido misterioso en el lugar más solitario de la Tierra. Este sitio se llama Punto Nemo y por eso es tan solitario. Ubicado en el Océano Pacífico Sur, el Punto Nemo es el punto más remoto de cualquier tierra firme. La isla más cercana está a 1.450 millas náuticas de distancia. Es aproximadamente la misma distancia desde tierra en todas las direcciones. Además, allí casi no hay vida marina, ya que pocas corrientes de agua llegan a este punto y, por lo tanto, se suministran pocos nutrientes. En cierto sentido, es un desierto acuático. Así que, en 1997, oceanógrafos registraron un sonido muy extraño y aterrador proveniente de las profundidades en el área del Punto Nemo. Era algo gigantesco y espeluznante. La gente lo llamó el bloop. Tan pronto como los periodistas se enteraron de este fenómeno, personas de todo el mundo comenzaron a inventar las versiones más fantásticas. La más popular de ellas era que la fuente del sonido era un monstruo marino gigante, como el kraken u otra criatura. El furor alrededor de el bloop no duró mucho. Los científicos lograron descubrir la naturaleza del misterioso ruido. Resultó que le pertenecía a un iceberg. Cuando se agrietan y colapsan, generan sonidos de frecuencia ultra baja muy potentes que se pueden escuchar desde una gran distancia. Para confirmar esta versión, los científicos grabaron los sonidos de otros icebergs y escucharon algo similar a el bloop. Por cierto, el Punto Nemo es tan solitario que las agencias espaciales dejan caer satélites fuera de servicio allí. Los objetos espaciales simplemente caen en el agua. Hay un 99% de probabilidad de que ningún animal o humano sea dañado por escombros en este lugar solitario. Por eso muchos lo llaman el cementerio de satélites.
Pero, ¿y si un día una nave espacial de otro planeta cayera aquí? ¿Y si ya hubiera caído en el punto Nemo y a veces emitiera una señal de emergencia que traspasara el océano? Todos los misterios que has escuchado ya han sido resueltos. ¿Qué tal si terminamos este video con uno que aún desconcierta a los científicos? Te presentamos el Love Sweep, uno de los sonidos más misteriosos jamás grabados en el océano. No es solo ruido, sino una serie de tonos cortos y ascendentes repetidos a intervalos de varios segundos. Fue descubierto en 1991 gracias a hidrófonos instalados en el Océano Pacífico. Al principio, los oceanógrafos sugirieron que el upsweep podría estar asociado con la actividad volcánica o los terremotos submarinos. Sin embargo, la naturaleza estacional del sonido y su cambio de intensidad dependiendo del momento del año descartan estas versiones. ¿Sabías que la NASA explora no solo las estrellas, planetas, galaxias o agujeros negros? Es difícil de creer, pero así es. La agencia también trabaja aquí, en nuestro planeta. Entonces, ¿qué ha descubierto en los últimos tiempos? ¿Hay vida bajo el hielo? Mientras analizaban datos recientes, descubrieron algo increíble escondido bajo el hielo de la Antártida. Y este hallazgo no solo cambia lo que sabemos sobre todo el sistema de agua de la Tierra, sino que también puede ayudar a investigar la vida en el espacio. La existencia de la humanidad podría depender de la comprensión de la Antártida y sus secretos. Estos descubrimientos recientes revelan información vital sobre nuestra supervivencia. Pero antes de continuar, veamos cuánto sabes sobre este lugar, en el que solo hay hielo hasta donde tus ojos pueden ver. La Antártida es uno de los 7 continentes del mundo y está ubicada en el hemisferio sur. Es el 5º continente más grande en términos de superficie total. Tiene casi el doble de tamaño de Australia. ¿Quieres ver meteoritos? Ve a la Antártida. Debido a su clima seco, es uno de los mejores lugares para observar el espacio. Pero lo que es aún mejor es que puedes encontrar meteoritos en la superficie del continente. Los científicos ya han extraído unos 45,000 meteoritos del hielo. Y creen que podría haber otros 300,000. Como no hay muchas rocas expuestas, les resulta fácil encontrarlos gracias a su color oscuro. El ambiente desértico seco también ayuda a preservarlos, aunque hayan caído hace más de 1 millón de años. ¿Te imaginas alguna actividad volcánica en la Antártida? Es difícil, pero este es el lugar donde el fuego se encuentra con el hielo. La mayor parte de la actividad volcánica está en la Antártida Occidental. Los científicos descubrieron recientemente que existen 138 volcanes solo en este sector. ¡Wow! Uno pensaría que la Antártida siempre es fría, pero no. Sus regiones costeras pueden calentarse hasta los 10 grados centígrados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería la Antártida si no hubiera hielo? Puede parecer inimaginable ahora, pero no siempre estuvo cubierta de hielo. Sin embargo, eso fue hace 34 millones de años. En la actualidad es muy difícil saber cómo sería su superficie si no estuviera helada. Sin embargo, en la NASA se realizaron simulaciones por computadora y se confeccionó el mapa más preciso hasta la fecha. Lo que vieron fue increíble. El continente no es plano en absoluto como parecía. Es bastante accidentado con valles, llanuras onduladas y altas montañas. Pero esto no es nada comparado con lo que descubrieron bajo el hielo. Entonces, ¿qué es lo que había escondido ahí? ¡Redoble de tambores, por favor! La NASA encontró 2 nuevos lagos subglaciales. Y lo que es aún más genial es que vieron estos lagos desde el espacio. ¿Cómo es posible? Si tu respuesta es satélites de alta tecnología, entonces tienes razón. En 2003, la NASA lanzó un satélite llamado IceSat. Midió el balance de masa de la capa de hielo y la altura de las nubes. El satélite también ayudó a crear el mapa sin hielo de la Antártida. En 2010, la Agencia Espacial Europea lanzó el segundo satélite, CryoSat-2, para rastrear los cambios en el espesor del hielo. Luego, en 2018, se lanzó el tercero, IceSat-2, una continuación del IceSat. Midió la elevación de la capa de hielo y el espesor del hielo marino. Era el instrumento láser de observación de la Tierra más avanzado de la NASA y entregó los datos de mayor precisión. Y cuando esto se combinó con los datos de los otros satélites, fue posible detectar estos 2 nuevos lagos cerca de un par de lagos más grandes. Pero, ¿cómo es posible que estos lagos existan? El espesor promedio del hielo de la Antártida es de 1,9 kilómetros. Sin embargo, puede tener más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares, en especial durante el invierno.
Entonces podrías pensar que no hay nada debajo, pero la ciencia dice lo contrario. No es fácil ver a simple vista que el hielo que cubre el continente fluye lento y de manera constante en diferentes direcciones bajo la fuerza de su peso. Durante muchos años, los científicos no podían averiguar cómo se producían estos movimientos. Esto comenzó a cambiar en 2007, cuando los datos recopilados por el ICESat proporcionaron información sobre lo que se esconde debajo de la superficie. Primero descubrieron una red completa de lagos de agua de deshielo conectados entre sí bajo las rápidas corrientes de hielo. ¡Y había cientos de ellos! La glacióloga del Instituto de Oceanografía Scripps, Helen Amanda Fricker, pensó que los cambios de elevación medidos por el ICESat ocurren debido a la dinámica de estos lagos. No retienen el agua de deshielo de forma estática. En cambio, se llenan y drenan continuamente a través de un sistema de vías fluviales. Y mientras lo hacen, el hielo de arriba sube y baja. Pero, ¿a dónde drenan? ¡Al océano, por supuesto! ¡Y drenan mucho! Un estudio reciente en el que participó Fricker muestra que el drenaje de un lago vertió 750,000 millones de litros en el océano en solo 3 días. Innumerables misterios sobre cómo funciona la naturaleza aún esperan ser resueltos. Pero haber encontrado los 2 nuevos lagos les dará a los científicos una mejor idea de cuán rápido cambiará la capa de hielo en la Antártida a medida que el clima se vuelva más cálido. Y cómo esto afectará las corrientes oceánicas globales y el aumento del nivel del mar. El ciclo de llenado y drenaje de los lagos también trae como resultado que la capa de hielo sufra grietas. Entonces, la información que encuentren de estos nuevos lagos también les dará una mejor comprensión del daño en la superficie del hielo. También podrán evaluar cómo este sistema de llenado y drenaje influye en la velocidad a la que el hielo se desliza hacia los océanos y mares. Y eso significa que pueden evaluar cómo el agua dulce añadida puede alterar los ecosistemas marinos. Este descubrimiento también puede ayudar a descubrir si hay vida bajo el hielo. ¡Wow! Los científicos perforaron alrededor de 1000 metros de hielo y encontraron que las muestras de agua tomadas de uno de los lagos contenían aproximadamente 10,000 bacterias por mililitro. Un número tan alto es una buena señal, porque eso significa que las aguas heladas también podrían albergar formas de vida superiores, tal vez microfauna, y uno de estos nuevos lagos podría incluso ser su hogar. Pero lo más emocionante es que estos nuevos lagos podrían ayudar a los científicos a comprender si es posible que exista este tipo de vida en otros planetas. Se cree que cualquier forma de vida debajo de la superficie congelada del planeta Marte podría seguir los patrones que se ven en los lagos de la Antártida. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se encuentren pistas sobre qué tipo de vida pudo haber existido en el planeta rojo. Sin embargo, no querrás estar ahí durante el invierno. En nuestro planeta, las temperaturas más bajas están cerca de los menos 90 grados centígrados. En el 2010, por ejemplo, hubo un registro de menos 93 grados centígrados, y es posible que sientas este frío mucho más debido a los vientos fuertes y secos. ¿Sabías que el tamaño de la superficie de hielo de la Antártida también cambia a lo largo del año? En verano tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, pero cuando es invierno, crece hasta los 19 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar del cambio, en la Antártida se encuentra la acumulación de hielo más grande de la Tierra. Lo siento, Ártico, tú pierdes. ¿Conoces a estos lindos pingüinos? Bueno, ellos son los habitantes de este continente, y no los humanos. La Antártida es tierra de nadie, porque ningún país la posee. Pero, ¿sabes quiénes son sus verdaderos dueños? 5 especies diferentes de pingüinos, focas y orcas. A pesar de las duras condiciones, puedes visitar el continente como turista o investigador. Alrededor de 5,000 personas residen ahí durante el verano, en bases científicas, pero cuando llega el invierno, el número se reduce a 1000. La capa de hielo de la Antártida constituye el 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Imagina qué pasaría si se derritiera. Los niveles globales del mar se elevarían casi 60 metros.